El CEO exigió, dame un hijo en un año o me divorcio. 9 meses después, ella devastó su mundo. Katarina despierta cada mañana en una suite minimalista que parece más una oficina de marfil que un hogar. A su alrededor, muebles caros y obras de arte contemporáneo recuerdan el imperio empresarial de David Santoro, el CEO más influyente y temido de México. Durante 3 años, ella ha sido una sombra, elegante, silenciosa y siempre presente en las grandes galas, pero invisible en las cenas privadas. Él asiste con su porte impecable, vestido con trajes oscuros, y la observa con ojos calculadores, sin una palabra de cariño ni una caricia furtiva. Su voz, cuando aparece, es un susurro de autoridad, directo, implacable, frío. En las reuniones familiares y en los eventos sociales, Katarina finge entusiasmo. Sonríe, brinda y repite frases ensayadas, pero su corazón late por dentro como un tambor solitario. Tras las cámaras, David jamás le pregunta cómo se siente o qué piensa. Cuando ella intenta acercarse, como cuando menciona un libro que le emocionó o reclama un domingo libre para visitar a su madre, él la frena. No mezcles negocios con distracciones, sentencia, y ella asiente en silencio. Así pasan los días, repetidos e idénticos. Una madrugada de enero, mientras rememoran antiguos contratos de fusión en el despacho, David se detiene y la mira con dureza. Apaga la computadora y sin alzar la voz, pronuncia palabras que retumban como un martillo. Tienes un año para darme un hijo, dice con la mirada fija. Si al cabo de ese tiempo no me cumples, firmaremos el divorcio. El silencio que sigue es más aterrador que el propio ultimátum. Katarina siente el suelo temblar bajo sus pies. Los cuadros de la pared parecen oscilar, como si fueran cómplices del golpe. No hay reproche en la voz de David, solo la certeza de quien firma un decreto. En cuanto el eco del ultimátum se desvaneció en la estancia, Katarina alzó la mirada con determinación. Sin derramar una sola lágrima, asintió ante David. Acepto tu condición, dijo con voz firme, pero habrá reglas que tú no pondrás. David ladeó el rostro, sorprendido. Esperaba lástimas, súplicas, ruegos, no aquella calma pétrea. ¿Reglas?, preguntó, cruzando los brazos. Adelante. Dime esas condiciones. Ella guardó silencio un instante, como midiendo cada palabra. Luego respondió. Seré madre, sí. Pero no para salvar nuestro matrimonio. Lo haré solo para mí. Quiero decidir cómo, cuándo y dónde criaré a mi hijo. Y necesito libertad, ningún fin de semana atado a tu agenda empresarial. Ninguna reunión que me obligue a ausentarme del parto o de sus primeros días de vida. David frunció el ceño, visiblemente incómodo. Durante años, había considerado que ella debía adaptarse a su ritmo, sin cuestionamientos. Ahora, la balanza se inclinaba por primera vez en su contra. Eso suena inconveniente, murmuró, más para sí que para ella. ¿Estás segura? Más que nunca. Katarina apoyó la mano sobre el respaldo de la silla de cuero. Porque en este juego, necesito ganar un terreno propio. Quiero ser la madre que añoré que alguien fuera para mí. El silencio volvió a reinar. David, a pesar de su codiciada reputación, se encontró sin respuesta. En su despacho, los monitores seguían mostrando gráficos y balances, pero él solo veía el rostro imperturbable de Katarina, iluminado por la luz fría de la lámpara de techo. Bien, aceptó al fin. Tendrás tu libertad, pero recuerda que el plazo sigue corriendo. Katarina asintió y, sin una palabra más, se giró para salir. David la observó alejarse, sintiendo un vértigo inédito. Se dio cuenta de que aquella mujer tan callada ahora llevaba el timón de su destino. Esa misma noche, sola en su habitación, Katarina abrió un cuaderno nuevo. Dibujó una tabla con fechas de visitas médicas, espacios libres en su agenda y tiempos de estudio sobre maternidad. Sintió, por primera vez, que su vida no giraba alrededor de las juntas directivas de Santoro Corp, sino alrededor de su propio corazón y de ese bebé que crecería bajo su protección. Al día siguiente, en la cocina minimalista del penthouse, David preparaba café cuando ella entró. Él alzó el recipiente como un gesto de tregua. ¿Café negro?,
ofreció con un atisbo de sonrisa. Pensé que me odiarías. Catarina tomó la taza y respondió con suavidad. No se trata de odiarte. Se trata de respetarnos a ambos. Aquellas palabras flotaron en el aire, ambiguas y llenas de promesas. Davi bajó la mirada, reconociendo, por vez primera, que su matrimonio no solo necesitaba un heredero, sino también un entendimiento profundo. Con cada día que pasó, ella demostró una fuerza inesperada, asistía a clases prenatales, pintaba el cuarto del bebé con tonos suaves y se reunía con psicólogas para entender su propia historia. Mientras tanto, Davi intentaba acercarse con gestos pequeños, una manta térmica para la habitación, un libro sobre paternidad. Pero ella mantenía su distancia emocional, recordándole que el equilibrio de poder había cambiado. Y así, entre miradas cargadas de tensión y silencios que hablaban más que 1000 palabras, la semilla del nuevo romance comenzaba a germinar. Porque la Catarina sumisa había quedado atrás, y en su lugar emergía una mujer segura, capaz de desafiar al hombre que jamás creyó posible amarla de verdad. El escenario estaba listo, y el siguiente acto aguardaba con giros que ni Davi ni ella podían aún prever. Desde la mañana siguiente a aquella tregua silenciosa en la cocina, Davi sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Al bajar al comedor, sorprendido, descubrió que el plato de desayuno de Catarina permanecía intacto, como si ella hubiese decidido romper con la rutina por primera vez en años. El CEO, acostumbrado a que su esposa lo recibiera siempre con un café humeante y una sonrisa ensayada, experimentó un escalofrío de desconcierto. ¿No tienes hambre?, preguntó, recogiendo su propia taza. Catarina, sentada cerca de la ventana, volteó con calma. Comí antes de salir, respondió sin mirada esquiva, por primera vez a solas con él. Davi dejó la taza sobre la mesa como si pesara 1 tonelada. Aquella respuesta, sencilla, detonó en él la sensación de estar perdiendo terreno. En la oficina, el ambiente cambió igual de rápido. Antes, Catarina le enviaba mensajes de apoyo entre reuniones, un emoji cariñoso, un buena suerte, o un simple estoy pensando en ti. Ahora, él solo recibía informes corporativos o ninguna notificación. Los recordatorios del calendario se actualizaban sin su consentimiento, y él alternaba la admiración por su eficiencia con el pánico de no saber qué ocurría en ese mundo paralelo que ella empezaba a construir. Una tarde, Davi la encontró en el jardín interior de la sede ejecutiva cuidando unas orquídeas. Aquella escena era tan ajena a la piel de metal que siempre llevó, ella con los rizos recogidos, la blusa blanca manchada de tierra y una expresión de serenidad que le resultó casi hostil. ¿Estás trabajando aquí?, murmuró, con la voz temblorosa. Catarina alzó la cara, sorprendida por su aparición repentino. Sí. Descubrí que la vida no se reduce a cifras y juntas, contestó, sonriendo con suavidad. Y quería un espacio que me recordara quién fui antes de casarme. Davi retrocedió un paso. No supo si debería ordenar su retiro o pedirle que lo guiara. El control que ejercía sobre cada centímetro de su imperio no servía allí, entre las flores exóticas. No sabía que te interesaran las plantas, dijo con tono inseguro. Te equivocas si crees que me conoces por completo, replicó ella, mientras acariciaba con cuidado el pétalo de una orquídea púrpura. En su despacho, las pantallas mostraban al instante la caída imperceptible de la productividad de Santoro Corp. Davi, sin embargo, no se preocupó por los números. Golpeó la mesa con el puño cerrado, sintiendo que la ira y el deseo se mezclaban en su pecho. Aquella noche, en el penthouse, Davi entró sin llamar y la encontró estudiando un libro de crianza alternativa sobre la otomía y técnicas de masaje prenatal. Al verlo, ella alzó las cejas y dejó el libro a un lado. Supongo que esto tampoco estaba en tus planes, dijo él, deteniéndose en el umbral. ¿Y por qué debería importarte?, preguntó ella con voz suave pero desafiante. Mi hijo merece que investigue cada opción posible. Davi avanzó un paso y negó con la cabeza, incrédulo. Porque es mi hijo también. Y quizá estoy empezando a darme cuenta de que no todo puede regirse por contratos financieros. Ella guardó silencio. En sus ojos brillaba algo nuevo, la fuerza de quien ya no teme plantarse frente al hombre que alguna vez le impuso un destino.
Los días siguientes, Davi se encontró revisando su agenda obsesivamente, buscando huecos para robarse un instante con Katarina. Pero cada vez que llegaba, ella sonreía y volvía a sus cosas, sin demostrar ni frustración ni remordimiento. Esa indiferencia era para él un enigma más difícil de resolver que cualquier fusión multimillonaria. Una tarde sombría, mientras él esperaba una respuesta a su invitación para cenar, ella contestó con un simple mensaje: «Hoy no podré, tengo una clase de yoga prenatal». Esa frase, aparentemente inocua, lo atravesó como un puñal. Davi comprendió que, sin darse cuenta, había cedido el control de sus horarios y afectos a una mujer que no necesitaba su permiso para existir. En el silencio de su despacho, apoyado contra la ventana, observó la ciudad extendiéndose bajo la niebla. Sintió por primera vez el vértigo de la incertidumbre. Se preguntó si aquellos cambios significaban el fin de su matrimonio, o el inicio de algo que, hasta ahora, no sabía nombrar. Y mientras la noche se cerraba sobre los rascacielos, Davi se obligó a admitir una posibilidad escalofriante: estaba perdiendo el control. Pero aún no sabía hasta qué punto. En medio de aquel torbellino de emociones y cambios sutiles, nació un nuevo territorio entre Davi y Katarina, un espacio compartido donde el silencio comenzó a hablar por sí mismo. Después de la clase de yoga prenatal que él juraba haber detestado, él esperó a verla salir, recargado contra la pared del pasillo. Cuando ella apareció, con la blusa suelta y las manos acariciando ligeramente su vientre, él la reconoció de pronto no como la esposa que debía obedecerlo, sino como la persona que estaba creando vida dentro de sí. «¿Cómo te fue?», preguntó Davi, con un hilo de voz que apenas reconoció. «Bien», respondió ella, sonriendo con discreción. «Fue muy relajante. No hubo necesidad de más palabras». En ese cruce de miradas, se instaló un entendimiento nuevo, tan frágil como sincero. Un par de días después, en la sala de juntas, Davi la sorprendió tomando notas del futuro cronograma de clases de preparación al parto. Él se detuvo en la puerta, con documentos en mano, y volvió a admirar la serenidad en su rostro. Se acercó sin anunciarse y apoyó suavemente la mano en su hombro. «Nunca pensé verte tan concentrada en esto», confesó, con una sonrisa apenas perceptible. Katarina respiró hondo, sintiendo el pulso de la vida dentro de su vientre. «Nunca pensé que esto me importaría tanto». Ese tanto quedó suspendido en el aire, junto con la posibilidad de una complicidad que ni ella ni él habían permitido antes. Por las tardes, cuando el sol teñía de naranja el despacho principal, ella pedía permiso para acompañarlo unas cuadras hasta la cafetería. Caminaban en silencio, lado a lado, sin trazar rutas ni horarios, simplemente dejándose llevar por el roce de los cuerpos. A veces, ella alargaba la mano y tomaba su antebrazo, como si necesitara asegurarse de que él estuviera realmente allí, de que fuese real ese hombre que ahora la miraba con curiosidad. «¿Te gusta este café?», preguntó Davi en una de esas caminatas. «Sí», contestó ella. «Me recuerda a mi infancia. En casa de mi abuela, siempre lo preparaba con canela». Él asintió, pensando en cuántos matices desconocía de su propia esposa. Nunca había escuchado aquella confesión. Y la idea de descubrirla lo emocionó de un modo nuevo. En el penthouse, una noche, ella practicó técnicas de respiración para el parto. Él, que no tenía nada que hacer, se quedó apoyado en el marco de la puerta, admirando sus movimientos pausados. Se acercó despacio y, sin pensarlo, imbuyó sus dedos en la nuca de Katarina, apartando un mechón de cabello. Ella lo dejó hacer, con los ojos cerrados, como si aquel gesto sellara una promesa íntima. «¿Por qué ahora?», musitó ella cuando él apoyó la frente contra la suya. «¿Por qué te importa?». Davi buscó sus labios, sin responder con palabras, y en ese beso suave, ella sintió el latido de un hombre que empezaba a elegir. A medida que avanzaba la gestación, aquellos instantes se hicieron más frecuentes. Hubo un día en que, después de un fuerte dolor de espalda, él la encontró en la sala de estar, sin energía. Se quitó el saco y se sentó detrás de ella, apoyando las manos en su vientre para calmarla. Katarina, exhausta, lo dejó envolverla con su calor y se relajó como un niño pequeño. Él susurró: «Todo estará bien».
Estoy aquí. La frase fue simple, sin el matiz de orden o distancia que solía utilizar. Ella levantó la mirada y, por primera vez, vio una vulnerabilidad honesta en sus ojos. Así, sin grandes declaraciones ni planes grandilocuentes, un cariño profundo germinó en cada gesto cotidiano. Davi ya no hablaba de plazos ni contratos cuando se refería al bebé. En cambio, preguntaba por los movimientos de la pequeña vida que crecían dentro de Catarina y se asombraba con cada noticia. Una tarde lluviosa, mientras ellos compartían un suéter para no mojarse, ella dijo con voz suave: «A veces pienso que antes de esto, yo te tenía miedo». Davi la miró, con el paraguas inclinado para cubrirla, y contestó: «Yo también». En esa confesión breve, ambos comprendieron que algo había mutado. Bajo la lluvia tenue, se prometieron, sin palabras oficiales, un acompañamiento sincero. Y así, entre silencios que hablaban más que 1000 discursos y caricias que desarmaban barreras, nació un romance inesperado. Un amor que florecía con timidez, pero con la fuerza de quienes descubren el valor de la ternura. El siguiente giro aguardaba, pues aquellos corazones, hasta entonces tan distantes, estaban a punto de enfrentarse al desafío más grande. Cuando el deseo de proteger se encuentre cara a cara con la necesidad de ceder el control. La tormenta estalló sin previo aviso, como si el cielo hubiera decidido descargar toda su furia de una sola vez. El viento azotaba las ventanas del penthouse y el estruendo de los truenos retumbaba en las paredes, resonando en cada rincón. En un instante, las luces se apagaron, dejando la sala envuelta en una oscuridad impenetrable. Solo el parpadeo ocasional de los relámpagos iluminaba los rostros de Davi y Catarina. Él recogió el mando del generador de respaldo, pero descubrió que el sistema estaba inactivo. Con un suspiro, dejó la pieza sobre la mesa de cristal y se giró hacia ella. Ella, en pijama de seda blanca, sostenía una manta entre los brazos, observándolo con curiosidad y sin atisbo de pánico. «Parece que nos quedamos a merced de la lluvia», dijo Davi, tratando de mantener la normalidad en la voz. Catarina sonrió con suavidad, acercándose al gran ventanal que daba al horizonte difuso. Las gotas chocaban contra el vidrio, formando riachuelos que se escurrían sin prisa. «Quizás sea la oportunidad perfecta para olvidarnos de los despachos, los contratos y las horas programadas», respondió ella con un tono cálido y un brillo especial en la mirada. Él inhaló el aire cargado de humedad y se dejó caer en el sofá, sin corbata y con la camisa arremangada. A su lado, el latido de la lluvia marcaba el pulso de la noche. Por un momento, no existieron jerarquías ni títulos, solo dos personas compartiendo el mismo refugio. «Nunca habíamos tenido un momento así», murmuró Davi, sintiéndose extrañamente vulnerable. Sin luces, sin asistentes, sin teléfonos. Catarina se sentó frente a él, cruzando las piernas y acomodando la manta sobre sus hombros. Con una voz pausada, le preguntó: «¿Qué ves cuando me miras ahora?». Él la contempló en silencio, como si por fin dispusiera de toda la libertad para observarla sin la carga de sus responsabilidades. La vio con los ojos desprovistos de exigencias, la curva de su barbilla, el mechón rebelde que se escapaba del recogido, las líneas suaves de su vientre que delataban el vuelo de una vida nueva. «Veo a la mujer que siempre estuvo aquí», respondió Davi, con un dejo de asombro. «La que ríe con los ojos, la que se preocupa por cada detalle, y la que me hace desear ser mejor». Catarina sintió como un calor inesperado le llenaba el pecho. Se acercó y posó un dedo en el labio inferior de Davi, como comprobando que su voz no le había jugado una mala pasada. «¿Eso es real?», preguntó ella, apenas un susurro. «Más real que cualquier plan de negocios», aseguró él, llevándole la mano al corazón. «¿Sabes? Nunca creí en el amor hasta ahora». El sonido de otro trueno heló el tiempo. Davi se levantó con cautela y encendió una vela en la mesa de centro. La llama vaciló, proyectando sombras danzantes en el techo, y iluminó los ojos de Catarina con un resplandor íntimo. Sin planearlo, él la tomó de la cintura y la atrajo hacia sí. El roce de su pijama contra su piel despertó una corriente de emoción que ninguno de los dos pudo ignorar. «Tantas noches juntos, y esta es la primera en la que te siento tan cerca», confesó Davi,
hundiendo suavemente la nariz en el cabello perfumado de ella. «Y yo, tantos días contigo sin haberte mirado», respondió Catarina, apoyando las manos en el pecho de él. «Siempre hubo barreras. Esta noche, no la siento». Se quedaron inmóviles, escuchando el rugir de la lluvia y el palpitar de sus propios corazones. Un instante que pareció eterno, donde el pasado se disolvía y el futuro se abría en promesas por descubrir. Cuando por fin se separaron, fue Davi quien habló primero, con tono entre serio y juguetón. «Mañana volveremos a las pantallas y las agendas. ¿Te atreves a recordar esta noche cada vez que me ignores de nuevo?». Catarina soltó una carcajada suave y luego se recostó en su regazo. «Solo si prometes que alguna noche más el cielo nos dará una excusa para quedarnos a oscuras». Él la sostuvo con cuidado, sintiendo la firmeza de su vientre contra su mano. Pensó que tal vez, eso era amor, aceptar la imperfección del momento y, aún así, regalarnos la mejor versión de nosotros mismos. Sin embargo, cuando el día siguiente despuntó con su luz blanca e impersonal, Davi despertó con el corazón acelerado. Miró el reloj y luego la cama vacía junto a la suya. Catarina ya no estaba. En la mesita, un sobresellado esperaba su atención. Dentro encontraría palabras que pondrían a prueba todo lo que habían compartido en la oscuridad. Y así, mientras el sol anunciaba un día nuevo, la certeza de ambos quedaba suspendida en el aire. ¿Serían capaces de mantener encendida la llama de aquella noche, o terminaría extinguiéndose con la luz del amanecer? 9 meses después de aquella madrugada en que la tormenta los unió, Catarina siente las primeras contracciones en una calma inquietante. La casa se estremeció con el eco de sus gemidos contenidos, el silencio habitual cobraba ahora una nueva dimensión, se abría paso el instante decisivo. Davi, lejos de su despacho, recibió la llamada de la gobernanta y salió disparado en pijama y chaqueta, con el corazón apretado. Al cruzar el umbral de la habitación, vio a Catarina aferrada al respaldo de la cama, el rostro concentrado y el sudor brotándole en la frente. El CEO que antes planeaba imperios ahora temblaba, incapaz de ordenar aquel caos de dolor y esperanza. «Tienes que calmarte, amor», exclamó Davi, intentando sujetar su mano. «La ambulancia ya va en camino». «Estoy bien», jadeó ella. «Solo ayúdame, por favor». La sirena de la ambulancia rompió el aire, y en un parpadeo estaban en el pasillo del hospital. Las luces fluorescentes los recibieron como un túnel de urgencia. Enfermeras de guardia los condujeron a una sala con camilla, el monitor marcaba ritmos que laten al mismo tiempo que el miedo. Cada pitido se sentía como un martillazo en el pecho de Davi. 5 minutos antes, él era dueño de gráficos y balances, ahora, se encontró temblando, aferrado a un tubo de oxígeno imaginario. Dentro de la sala, Catarina se recostó con determinación. Una doctora de voz suave la inspeccionó y luego clavó la mirada en Davi. «Su esposa está progresando. Si todo sigue así, tendrá a su bebé en menos de 1 hora». «Gracias», respondió él con voz ronca. «Díganle que llame a mi madre. Quiero que vea nacer a su nieto». Catarina alzó una ceja, divertida a pesar del esfuerzo, y tragó saliva. En sus ojos brillaba algo indecible, la fuerza de quien ha luchado sola y ahora comparte cada respiración con esa vida que crece. Davi tomó asiento junto a la cama y, sin soltar su mano, murmuró: «No sé cómo llegamos hasta aquí, pero gracias por decidir traer a este niño al mundo». Ella apretó sus dedos con suavidad y soltó un susurro. «Este viaje fue mío, pero tú viniste sin avisar». Cuando el llanto agudo del bebé rasgó el silencio, Davi se levantó de un salto. Una enfermera le entregó al recién nacido envuelto en manta, su llanto era un canto de bienvenida, un grito de libertad. El corazón de Davi se deshizo al sentir el calor de aquel cuerpo diminuto. «Es un niño», balbuceó, con los ojos empañados. Catarina, agotada, alzó la vista para mirarlo. Detrás de ella, sobre la mesita, un sobre blanco, sin remite visible. Él lo tomó con curiosidad, temiendo que fuese una factura inesperada, o algo peor. Con cuidado, deslizó el sello y despegó la hoja. Sus ojos recorrieron líneas breves pero precisas. «Davi, gracias por enseñarme mi fuerza.
Este hijo que hoy nace será amado con la pasión que nunca recibí. Adjunto el acta de divorcio, lo firmé hace un mes. Te libero de este deber, como tú me liberaste del miedo. No hay rencor, solo gratitud. Que encuentres tu propio camino. El mundo pareció detenerse. La carta caía de sus manos mientras la risa suave de su hijo lecía el aire. Davi miró a Katarina, pero ella volvió la cara, exhausta y decidida. Sus párpados se cerraron un instante, y al abrirlos, él entendió que aquella despedida no era un capricho, era la consecuencia de haber crecido al calor de un ultimátum. El pasillo del hospital se llenó de pasos apresurados. Un enfermero asomó la cabeza. «Señor Santoro, ¿está todo bien?» Davi alzó la cabeza, con la piel erizada. «Todo está distinto», respondió con voz quebrada. En el umbral de la habitación, dejó al bebé y a su madre. Sus manos vacías sostenían apenas el recuerdo de un contrato convertido en papel mojado. La enfermera cerró la puerta tras él. En el silencio impenetrable del corredor, Davi apoyó la espalda contra la pared fría y deslizó el sobre hasta el suelo. El latido del bebé, que debió ser motivo de alegría absoluta, resonaba en su mente como un eco punzante de su propia derrota. Afuera, el mundo seguía girando, y él, el hombre más poderoso del país, se encontró desnudo ante la posibilidad de empezar de nuevo sin aquello que tanto codició, un legado. Mientras la puerta permanecía cerrada, un pensamiento lo atravesó como una flecha: ¿cómo reconstruiría su imperio interno si había perdido lo único que jamás supo valorar? ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Cuando Davi salió del hospital, la bruma matutina envolvía la ciudad como un recordatorio de su propia confusión. Caminó por el vestíbulo pensando en el llanto de su hijo, en la voz serena de Katarina, en la carta que había vaciado sus manos de cualquier certeza. Hasta el portero, al saludarlo, notó en sus ojos un vacío que ninguna buena mañana podía arreglar. «Buenos días, señor Santoro», dijo el hombre con respeto. «La cena de anoche fue un éxito, perdón, quise decir la presentación en Wall Street. Las acciones subieron un 3,5%. Davi sonrió con una extraña tristeza. «Gracias, Julián», respondió con voz apagada. «Me alegra que todo esté bien». Pero nada de lo que escuchaba oía. Cada cifra que ascendía en la bolsa se le antojaba irrelevante. Su imperio seguía creciendo, pero él se sentía enterrado bajo montañas de logros que ya no le importaban. Hasta sus socios más cercanos lo notaban distante. En la sala de juntas, mientras los ejecutivos aplaudían resultados y proyectaban expansiones, Davi permanecía en silencio. Su mirada se perdía en los ventanales, donde los rascacielos parecían apilarse como testigos mudos de su desorientación. De pronto, el director financiero alzó la voz. «Davi, estamos listos para lanzar la campaña global. ¿Tú, qué opinas?» Él pestañeó, como si despertara de un sueño pesado. Tragó saliva y contestó con tono mecánico. «Excelente, adelante con el plan». Nadie reparó en su entonación. Aplaudieron y siguieron como si nada ocurriera. Porque, en el fondo, su ausencia emocional pasó inadvertida en un ambiente acostumbrado a cifras y estrategias, no a sentimientos. Al terminar la sesión, Davi regresó a su despacho. Se dejó caer en el sillón de cuero y miró el portarretratos con una foto de su boda, él sonriente con traje impecable, ella radiante con vestido de encaje. Esa imagen le dolió más que cualquier caída en el mercado. Guardó el retrato en un cajón, como quien oculta un pasado que ya no desea ver. Dejó que su secretaria entrara con informes y correspondencia, pero no abrió un solo sobre. El teléfono emitió varios pitidos anunciando llamadas, pero él los ignoró. En su lugar, echó mano de un bolígrafo y una hoja en blanco. Escribió unas palabras que luego tachó, luego escribió otras y nuevamente las descartó. ¿Qué podía anotar un hombre que no supiera ni a dónde iba? A media tarde, Davi salió a la terraza para respirar aire fresco. El viento le revolvió el cabello y le recordó las tormentas que antes lo excitaban, no lo paralizaban. Se apoyó en la barandilla de cristal y cerró los ojos.
Al abrirlos, vio a lo lejos una madre enseñando a su hijo a andar en bicicleta. El niño reía al perder el equilibrio, y la mujer lo sostenía con ternura. Un nudo se formó en su garganta. Se preguntó cuánto tiempo habría pasado desde que no sentía eso: orgullo sin cálculo, amor sin contratos, simple felicidad. Sintió una punzada de deseo, quería eso, un vínculo auténtico, sin condiciones ni exigencias. De pronto, el vibrador de su celular interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Catarina: gracias por apurar mi libertad. Ahora, yo debo encontrar la mía. Nada más. David dejó el teléfono en el suelo y apoyó la cabeza contra la barandilla. Sintió que el peso de sus éxitos lo aplastaba. Era el hombre con más poder de México, pero también el que había olvidado cómo caminar. Cuando el sol empezó a caer, volvió a su escritorio. Tomó una libreta de apuntes viejos y dibujó un trazo vertical. Luego otro trazo horizontal. Era un simple diagrama, pero para él representaba algo desconocido: la posibilidad de inventar un nuevo esquema. Algo fuera de protocolos. Quizá, por primera vez, estaba dispuesto a aprender sin que nadie le ordenara. Con el ceño fruncido y el corazón latiendo con fuerza inusual, David guardó la libreta. Sabía que, en las próximas horas, debería tomar una decisión. Porque el siguiente paso no implicaría un acuerdo de negocios, sino un paso hacia el corazón de la mujer que lo dejó sin control, pero también sin miedo. En los días que siguieron a su inesperada soledad, Catarina encontró en su maternidad una fuerza que jamás imaginó poseer. Con el bebé dormido en su regazo y el eco de la carta resonando en su mente, comprendió que aquel llanto era el primero de muchos al que dedicaría su vida. Decidió transformar su dolor en acción, fundó Alas de Libertad, una ONG para mujeres atrapadas en relaciones de autoridad y abuso emocional. La inauguración fue modesta, en un salón comunitario de paredes claras y sillas de plástico, pero el ambiente brilló con la energía de la esperanza. Catarina, vestida con un sencillo pantalón vaquero y una blusa blanca, se puso de pie frente a un puñado de voluntarias y sobrevivientes, con su bebé dormido colgado en un fular al pecho. Gracias por estar aquí, comenzó, con la voz firme. Todas hemos sentido el nudo en la garganta al escuchar un ultimátum, el frío de un o así, o adiós. Hoy, estamos juntas para decir que ese adiós no es el final, sino el comienzo de nuestra libertad. Los ojos de las asistentes se humedecieron. Una mujer en la primera fila, con la mirada temblorosa, se acercó tras el evento y susurró: tu historia me dio valor para denunciar. Pensé que jamás podría hacerlo. Catarina sonrió y, con delicadeza, tomó la mano de la voluntaria. Aquí encontrarás apoyo. No estás sola. Mientras tanto, David, desde su despacho en la Torre Santoro, veía la transmisión de ese acto en el canal de noticias locales. En su pantalla, la imagen de Catarina hablaba con convicción, su voz inundaba el auditorio y las cámaras captaban el calor de sus palabras. Por un instante, él experimentó una punzada de orgullo y vergüenza. Orgullo, porque la mujer que creía sumisa emergía imparable; vergüenza, porque él jamás la había visto así cuando estuvo a su lado. Al reclinarse en su sillón de cuero, David cerró los ojos. Cada logro de Catarina le llegaba con la precisión de un bisturí, abriendo heridas viejas que creía cicatrizadas. Aún así, una parte de su corazón se conmovía. Reconocía en ella esa pasión que él mismo anheló alguna vez y que nunca supo despertar. En la sede de Alas de Libertad, varias mujeres se reunían en círculos de conversación. Catarina las guiaba con empatía, compartiendo tácticas para recuperar la autoestima y denunciar actos de manipulación. Organizó talleres de autodefensa, asesoría legal y grupos de terapia. Poco a poco, el nombre de su ONG corría de boca en boca, recibía llamadas de ciudades vecinas y ofertas de patrocinio de empresas comprometidas con la equidad. Una noche, cerrando el ordenador, recibió un mensaje inesperado en su celular. David, vi el reportaje. Lo que haces es admirable. Catarina lo leyó con calma y contestó: Catarina, gracias. Aquí las puertas siempre estarán abiertas. No añadió más. Cerró la app y guardó el teléfono en el bolso.
Sabía que aquel breve diálogo era un puente del pasado al presente, pero no estaba lista para cruzarlo. Al día siguiente, un periódico publicó un reportaje de portada: Catarina Varela, de esposa silente a líder imparable. Las palabras resaltaban su empatía, su capacidad de inspirar y su coraje. Davi recibió una copia en su escritorio, enviada por su asistente. Pasó los dedos sobre el titular y, con voz queda, murmuró: ella siempre tuvo ese fuego. En una entrevista radial, Catarina habló claro. No se trata de vengarse, sino de transformarse. Cada mujer que decide alzar la voz, renace de sus propias cenizas. Cuando colgó el teléfono, miró a su bebé y sonrió con esa certeza que solo dan las convicciones profundas. Aún no sabía qué pasaría con Davi, si él volvería o permanecería en la distancia. Pero sí sabía que su vida había encontrado un propósito más grande que cualquier contrato: defender el derecho al respeto y al amor auténtico. Y mientras su ONG crecía, llenando audiencias y cambiando destinos, el siguiente capítulo de esta historia esperaba a ser escrito. ¿Qué ocurrirá cuando Davi se enfrente a la mujer poderosa que ella se ha convertido? Al abandonar el despacho con el corazón latiendo más fuerte que cualquier mercado al alza, Davi sintió el vértigo de soltar el control que había sido su armadura durante años. Aquella mañana no se dirigió a la oficina, en su lugar, cruzó la puerta de un centro de psicoterapia. Se acomodó en un sillón tapizado de color neutro, frente a una mujer de mirada empática y carpeta en mano. No vengo por ella, confesó Davi con voz temblorosa, vengo por mí. La terapeuta asintió sin interrumpir, invitándolo a continuar. Él inhaló hondo y habló de su infancia de exigencias, de la voz de su padre dictando éxitos, de las tardes solitarias frente a pantallas y balances. Entre sollozos, descubrió que nunca aprendió a recibir afecto, solo a exigir resultados. Semanas después, empezó a encarar recuerdos que había sepultado. En una sesión, al recordar un grito desgarrador en la vieja casa familiar, exclamó: yo también tenía miedo. Y por primera vez, pudo llorar sin vergüenza. Paralelamente, en la Torre Santoro, sus colaboradores notaron un cambio sutil: en lugar de órdenes lapidarias, surgían preguntas como ¿cómo te sientes al respecto? O ¿qué opinas tú? Al principio hubo desconcierto, luego gratitud. La gente entendió que su jefe no estaba pidiendo permiso, estaba aprendiendo a escuchar. Una tarde, su asistente lo encontró junto a la sala de espera, tomando notas durante un taller de inteligencia emocional. Al verlo, ella se atrevió a preguntarle: «Señor Santoro, ¿necesita algo?». Él cerró la libreta y sonrió con suavidad. «Gracias, solo estoy reflexionando». Algunos días más tarde, Davi acudió a una reunión de antiguos alumnos de la universidad, sin traje de etiqueta. Saludó con sinceridad, recordó anécdotas de juventud y admitió sus errores en voz alta. Uno de sus compañeros, asombrado, le dijo: «Nunca imaginé escucharte decir algo así». Él se encogió de hombros y respondió: «Ni yo». Poco a poco, el hombre implacable que medía su valor en cifras fue reemplazado por alguien que se preocupaba por las emociones propias y ajenas. En el trayecto de regreso a casa, se detuvo frente a una juguetería, observó el peluche de un león protector y pensó en su hijo. Por primera vez, no sintió presión ni prisa, solo deseo de ser un padre presente. Esa noche, marcó el número de Catarina con cuidado, sin falsas excusas. Al otro lado de la línea, su voz sonó expectante. «¿Davi?». Él pausó, escogiendo las palabras. «He cambiado, no por ti, sino para no perderme a mí mismo». Se produjo un silencio. Luego, ella susurró: «Lo noto». Dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó, pensando que quizá aún quedaba espacio para reconstruir algo juntos. En su agenda, ya no figuraba ningún ultimátum. Solo un objetivo nuevo: merecer, comprender y, tal vez, reencontrarse con quien un día decidió soltar el control. Y mientras el crepitar de la noche se colaba por la ventana, Davi supo que su transformación apenas comenzaba y que el siguiente paso lo llevaría directamente al terreno más difícil: el corazón de la mujer que aprendió a amar sin condiciones. Un año después, el gran salón del evento beneficente rebosaba de voz y música.
Las luces cálidas convertían las mesas en islas doradas y el aire se impregnaba de aromas florales. Catarina, impecable en un vestido azul marino que contrastaba con la carita risueña de su hijo, recorría el espacio para saludar a voluntarios y patrocinadores. El bebé, acomodado en su abrazo, jugueteaba con los pliegues de la tela, ajeno a la emoción que agitaba el corazón de su madre. Davi apareció en el umbral, sosteniendo una copa de agua con mano firme, vestido con una camiseta blanca y unos jeans. No había corbata ni traje de etiqueta, solo esa sencillez que él había aprendido a valorar. Al verla, su respiración se detuvo. Durante un segundo eterno, el murmullo de la sala se desvaneció, sustituido por el latido estridente de su propio corazón. Ella lo reconoció antes de que él cruzara el salón. Levantó la mirada, alzó la barbilla y apretó suavemente al bebé contra su pecho. Caminó hacia él con la tranquilidad que dan la experiencia y la convicción de saber quién es. Al plantarse frente a Davi, sus ojos hablaron más que 1000 palabras, contuvieron fuerza, ternura y 1.000.000 de historias vividas. Hola, Davi, saludó Catarina. Gracias por venir. Él no respondió de inmediato. Sus labios comenzaron a moverse en un saludo mudo, como si buscara las palabras perfectas que ya no existían. Al fin, con la voz rota pero clara, alcanzó a decir: Hola, gracias por invitarme. El silencio que siguió fue tan intenso que ambos podían escucharse respirar. La gente a su alrededor charlaba con entusiasmo, moviendo copas y platos de canapés, pero ellos estaban en otra dimensión, donde bastaba una mirada. Davi, con el corazón encogido y sorprendido por su propia emoción, alargó la mano y rozó el brazo de Catarina. Tu hijo está hermoso, musitó. Se parece a ti. Ella apartó un mechón de su cara y sonrió con dulzura, sin pronunciar nada más. En aquel gesto se leía gratitud y firmeza, agradecía el cumplido, pero no cedía al encanto fácil. Había conocido muchas promesas vacías y sabía discernir entre un halago y la verdad de un sentimiento genuino. Él, al ver esa mezcla de calidez y determinación, sintió una punzada de esperanza. Por primera vez, no le importó el qué dirán ni la agenda apretada. Solo le importaba estar allí, frente a la mujer que transformó su vida, con ese niño en brazos que era la prueba de que ambos habían sobrevivido a su propio terremoto. ¿Te gustaría que hablemos un momento?, ofreció Davi, bajando un poco la voz para que solo ella lo escuchara. Catarina lo miró con atención y asintió con cabeza leve. Claro, respondió. Pero dime de qué quieres hablar. Él abrió la boca, tembloroso, y cerró los ojos para ordenar los pensamientos. Entonces exhaló y susurró: de nosotros, y de todo lo que quiero enmendar. Ella apretó la mano de él, sosteniendo su mirada firme. Hablemos, pero sin prisa ni promesas huecas. A su alrededor las luces brillaban y la música continuaba, pero para ellos el tiempo se había detenido otra vez. Aquella conversación aún no empezaba de verdad, solo se abría la puerta a lo que ambos debían construir, con la certeza de que esta vez cada palabra debía cargarse de significado real. Tras aquel primer acercamiento en la gala benéfica, Davi comenzó a reaparecer en la vida de Catarina con la cautela de quien no quiere asustar a nadie. Sus visitas al hogar de ella no eran sorpresas intempestivas, llamaba primero, esperaba su permiso, y se presentaba con una sonrisa genuina. No llevaba flores ostentosas ni promesas vacías, sino una mochila llena de pañales, un juguete de peluche y la voluntad de participar sin exigir nada a cambio. Hola, Catarina, saludó una tarde, entrando al salón con la mano extendida para saludar al pequeño Emilio, que jugaba en el suelo con sus bloques de madera. ¿Puedo unirme a la construcción de esa torre? Ella lo miró con cierta reserva, pero asintió. Claro, solo ten cuidado con las piezas pequeñas. Davi se sentó junto al niño y, con paciencia, explicó cada color, cada forma. Este bloque rojo sostiene a los demás, sin él, la torre se cae. Muy parecido a lo que haces tú con tu madre y conmigo, ¿no crees? Emilio lo miró con ojos brillantes y sonrió. Catarina sintió un suave cosquilleo en el pecho al presenciar esa escena. El hombre que una vez solo dictaba términos ahora compartía un juego sencillo, con humildad y ternura. En las semanas siguientes, Davi implementó pequeñas rutinas,
Cuidaba al niño mientras ella atendía llamadas de la ONG, le contaba cuentos antes de la siesta, comprobaba que el bebé tomara bien su jarabe. No hablaba de contratos ni de horarios corporativos, sino de si el pequeño había probado la papilla de manzana y cómo había sido su primer diente. Una mañana de domingo, llamó a Catarina. Voy a estar cerca del parque con Emilio. ¿Te gustaría acompañarnos? Ella salió al encuentro, vestida con ropa cómoda, sosteniendo su bolso de trabajo. En el césped, las risas del padre y el hijo flotaban en el aire, alejadas de cualquier tensión. Davi empujaba la hamaca con suavidad y Emilio alzaba los brazos, gritando: «Más fuerte, papi». Catarina se sentó en un banco cercano y observó cómo Davi apoyaba la cabeza contra el respaldo de la hamaca, disfrutando el momento. Al verla, volvió la vista y señaló el banco con la barbilla. «Ven, que sobre Q». Ella se unió a ellos. Él se inclinó hacia ella con discreción y susurró: «Gracias por dejarme estar». Ella sonrió y, sin palabras, su gesto fue de aceptación. Fue ese gesto, más que cualquier frase, lo que consolidó en su mente la transformación de aquel hombre. En su lugar de trabajo, la sede de Alas de Libertad, Davi pidió participar en las reuniones de voluntarios. No para liderar, solo para escuchar. Al presentarse, dijo con humildad: «Hola, me llamo Davi Santoro. Solo quiero entender mejor cómo puedo ayudar». Las voluntarias, al principio sorprendidas, lo acogieron con curiosidad. Él tomó notas, preguntó sobre casos concretos y ofreció recursos económicos discretos, sin alarde. Catarina lo observó desde la valla de la sala principal y notó cómo él, en lugar de dominar la conversación, escuchaba con atención. Después de una jornada intensa, ella lo encontró en el pasillo, descalzo y con el ceño fruncido, pensando. Se detuvo a su lado y le preguntó: ¿todo bien? Davi asintió y confesó: «He visto historias que me rompen el corazón. Quiero aprender más antes de actuar». Esa honestidad resonó en ella. No era el jefe que imponía soluciones, sino el hombre que admitía su ignorancia y buscaba mejorar. Por las noches, Davi solía enviarle mensajes a Catarina. «Davi, ¿puedo pasar mañana por la mañana para llevarle el informe de un patrocinador? No necesita tu firma, solo tu aprobación». Ella respondía con un simple claro y él aparecía puntual, con una carpeta ordenada y un café. Jamás olvidaba preguntarle por su descanso o por el bienestar de Emilio. Esa mezcla de responsabilidad y delicadeza convirtió cada encuentro en un ejercicio de confianza recíproca. Una tarde, mientras cerraban juntas una caja de donaciones, Davi bromeó: «¿Sabías que antes de hacer esto, mi mayor logro era firmar un múltiple de ceros en un contrato? Ahora me siento orgulloso de algo tan sencillo como este gesto». Catarina alzó la mirada, divertida, y contestó: «Nunca subestimes el valor de lo cotidiano». Él sonrió, entendiendo que, al plantarse en esas pequeñas acciones, estaba ganando terreno en el corazón de ella y del hijo que compartían. Porque ser padre no era solo engendrar, sino acompañar cada paso con cariño y respeto. Con cada gesto, cada visita y cada palabra sincera, Catarina percibía que el hombre que la avasallaba había desaparecido. En su lugar, emergía un ser capaz de merecer un lugar a su lado y en la vida de Emilio. Y el amor, que antes parecía un contrato imposible de cumplir, empezaba a asomar como una posibilidad real y serena. Y así, tras meses de gestos sinceros y silencios compartidos, llegó el día en que todas las piezas encajaron en un solo instante. El sol de la mañana colaba sus rayos cálidos por los ventanales de la sala, dibujando un mosaico de luz sobre el suelo de madera. Davi, con el rostro sereno y las manos firmes, sostenía a Emilio en sus brazos. El niño, con los ojitos aún adormilados, se aferraba al pañal como si fuera un tesoro irreemplazable. Aquella escena, tan sencilla, contenía años de transformación. Catarina entró con paso tranquilo, vestida con un suéter gris y unos vaqueros cómodos. Al verlo, sintió que el corazón le daba un vuelco. Por primera vez, no vio al hombre del imperio, vio al padre paciente, al compañero dispuesto, al amante convertido en amigo.
Sin pronunciar palabra, se acercó y se apoyó contra el marco de la puerta, observándolos con ternura. Davi alzó la mirada y esbozó una sonrisa sin reservas. Su gesto no fue una petición, sino una entrega. Sostuvo al niño con más cuidado aún, y dijo, con voz suave: Catarina, te presento al milagro que cambió mi mundo. El pequeño estiró los brazos hacia ella, emitiendo un leve balbuceo. Catarina se inclinó, recogió a Emilio y lo acercó a su pecho. El niño dejó escapar una risita, como si reconociera su propio reflejo de mujer fuerte y decidida. Davi guardó silencio unos segundos, contemplando esa imagen, su esposa y su hijo, unidos por un vínculo que ningún contrato ni ultimátum podría haber forjado. Luego, sin tensión, apoyó una mano en el respaldo del sillón cercano y continuó. No vine a hablar de herederos ni de plazos. Hoy solo quería estar aquí, sin más. Catarina alzó la mirada y lo miró con honestidad. Ese hombre que exigía un hijo o el fin está muerto. Y yo estoy aquí porque elegí abrir mi corazón de nuevo. El ambiente se llenó de calma. Davi dio un paso adelante, sin prisa, y apoyó ambas manos en los hombros de Catarina. Su voz tembló con emoción, pero fue firme. He perdido y ganado mucho. Aprendí a escuchar mis miedos, a enfrentar mis errores. Y lo más importante, aprendí que el amor no se compra, ni se exige, sino que se merece. Ella asintió y, en un susurro, respondió: Hoy mereces todo lo que soy y todo lo que compartimos. En ese momento, Emilio señaló con el dedo al rostro de su padre y soltó un papá. El sonido fue como un himno de esperanza. Davi alzó al niño y lo besó en la mejilla, mientras Catarina se acercaba para acariciar el rostro de él. Aquella caricia, suave y llena de significado, selló la reconciliación definitiva. Sin separarse, formaron un círculo, padre, madre e hijo. Davi posó el brazo sobre los hombros de Catarina y ella apoyó la cabeza en su pecho. El pequeño Emilio se acomodó entre ambos, sintiendo el calor de su abrazo. Un silencio cómodo se instaló en la habitación, donde ya no había espacio para viejas heridas, solo para el futuro que construían juntos. Davi rompió el silencio con una sonrisa. ¿Qué tal si cenamos juntos esta noche, sin agendas? Yo cocino, promesa de nuevo comienzo. Catarina soltó una pequeña carcajada y replicó: Me encanta la idea. Pero sin corbata. Él asintió, divertido. Sin corbata. Solo nosotros dos, y nuestro pequeño tesoro. Ambos rieron y se fundieron en un abrazo compartido, mientras Emilio estiraba los bracitos para alcanzar la mejilla de su madre. La imagen parecía sacada de un sueño, pero era la realidad que ambos habían luchado por alcanzar. Al separarse, Davi miró fijamente a Catarina y dijo, con sinceridad: Te perdono por marcharte. Y te pido perdón por haberte perdido. Ella, con la voz quebrada por la emoción, contestó: Ya no hay culpas, solo un presente que nos pertenece. Con esas palabras, se selló el desenlace de su viaje. El hombre que antes buscaba imponer condiciones, ahora ofrecía su corazón sin reservas. La mujer que fue sometida, ahora albergaba la fuerza de dos. El pasado quedó atrás, convertido en lección, y el futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas. Y así, en la luz dorada de aquella tarde, concluyó esta historia de renacimiento y amor auténtico. Davi ya no quería un heredero para su nombre, quería a la mujer que lo enseñó a amar. Y Catarina, al fin, entregó su confianza a quien mereció cada latido de su corazón. Fin. Y comienzo. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.